Romanos capítulo 6, versículo 11 al versículo 14. El apóstol San Pablo nos dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hemos estado estudiando este pasaje de Romanos capítulo 6, el versículo 12 al versículo 14. Los últimos domingos hemos dado una exposición, hemos estudiado cada palabra, cada frase de estos versículos, y nada más nos falta contestar algunas objeciones que tal vez usted tenga. Estudiamos estos textos y les pareció verdad, pero también a lo mejor pensó en alguna objeción, algún problema en su vida. Y vamos a terminar después con algunas aplicaciones finales. Ahora, antes de comenzar, les tengo que advertir que este sermón es un tanto peligroso. Muy peligroso porque puede ser malentendido, y también muy peligroso porque, como dice el apóstol San Pedro, refiriéndose a las cartas del apóstol Pablo, vamos a decir algunas cosas difíciles de entender que pueden ser torcidas. Entonces le voy a pedir en esta mañana a cada uno de ustedes que pongan mucha atención. Si usted no ha estado en nuestros estudios de estos versículos, escúchelos. Puede escucharlos en el internet o puede pedirle a alguno de los diáconos que le dé un CD con los sermones que hemos estudiado de estos versículos. Si no los ha estudiado, si usted no los ha meditado, si no los ha leído, si no ha estado con nosotros, va a ser muy difícil que usted entienda lo que vamos a ver y que pueda usted aplicar lo que vamos a ver en esta mañana y esta tarde, Dios mediante. Entonces pongamos mucha atención. Si algo no le queda claro, pregunte, y al escuchar el sermón en sí, ore al Señor: Señor, ilumíname, dame entendimiento, ¿cómo puedo yo aplicar estas cosas a mi vida? Muy bien, en primer lugar, contestemos la objeción que pudieran tener sobre el versículo 12. Versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reina pues el pecado en vuestro cuerpo, de modo que lo obedezcáis en sus deseos carnales. Puede ser otra traducción. A lo mejor usted piensa esta objeción: aquí se me ordena que el pecado no reine en mi vida, pero ese es mi problema. Ese es mi problema, que el pecado reine en mi vida. Yo no quiero pecar, pero peco. Yo no quiero que el pecado me tiente, pero el pecado me tienta todos los días. Ese es mi problema. Tú me dices que no reina el pecado, pero el pecado reina en mi vida. ¿Qué hago? Bueno, la respuesta a esta objeción, en primer lugar, es que hay una gran diferencia entre que el pecado more en tu vida y que el pecado reine en tu vida. Que el pecado reine en tu vida significa que tú siempre le obedeces, que lo obedeces voluntariamente, que lo obedeces alegremente, que tú haces lo que el pecado te dice, lo obedeces como un rey. Ahora, ningún cristiano hace eso, por supuesto que no. Romanos 7 sí nos enseña que el pecado mora en nuestras vidas, aún como cristianos. El apóstol San Pablo confiesa que el pecado mora en él, nos dice en este capítulo. Vamos a llegar ahí un día de estos. Pero el caso es que el pecado mora en el cristiano como un invasor. A lo mejor usted tiene una propiedad, alguien le dejó una propiedad allá lejos de las afueras de Hermosillo, y ya se ha extendido tanto la ciudad que ya llegaron los invasores para allá. Y usted se enoja. Es su propiedad, y la están invadiendo. Y así con el pecado en la vida del cristiano. El pecado es un invasor. Usted no quiere que esté allí. Nos choca, nos altera. Odiamos el hecho que están ahí. Nos entristece que está en nuestras vidas. No queremos obedecerlo. Mora así, está ahí como un invasor. No queremos obedecerlo. Hacemos todo lo posible por desobedecerlo, el pecado. Si caemos en sus tentaciones, como cristianos nos arrepentimos, todos los días nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, sabiendo que Dios es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado. Y por amor a Dios entonces nos esforzamos por no caer en esos pecados, por desobedecer al pecado. Ahora, lo más importante en esto, y aquí creo que te vas a calmar, es que como cristiano no quieres obedecer al pecado como un rey, porque tú ya tienes otro rey. Tu rey ahora es nuestro Señor Jesucristo.
Él es tu Rey soberano. Tú puedes cantar de corazón el himno que dice: Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz por Él. Señor, ¿qué pudiera yo darte por tanta bondad para mí? ¿Me basta servirte y amarte? ¿Es todo entregarme yo a ti? Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz por ti. Esto nos lleva a la objeción que pudieras tener del versículo 13. Véanlo, versículo 13, Romanos capítulo 6 y el versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya estudiamos este versículo. ¿Y qué aprendimos? Una de las cosas principales de este texto que debemos de hacer es que debemos de consagrarnos a Dios, presentarnos nosotros mismos a Dios, como dice el texto. La objeción, usted me dice: Paco, hermano Paco, enseñaste de este texto que para vencer el pecado en mi vida tengo que consagrarme. ¿Sabes qué? Van como 20 veces que yo me consagro. Van como 20 veces que yo me consagro al Señor y no tengo la victoria. Es más, te voy a decir, yo dediqué mi vida para ser una misionera. Yo dediqué mi vida para ser esposa de pastor, si el Señor me llama así. Pero estoy en las mismas. Esa consagración no me sirvió para nada. Qué bueno que usted es honesta y sincera. Y qué bueno si usted es honesto y piensa esto. Es una buena objeción. Hay muchos cristianos que caen en este problema. Vamos a suponer que yo voy a su cocina, la visito y veo ahí en la mesa un trasto con harina, y yo le pregunto: ¿y qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Y usted me contesta: es que ese es un pastel, pero no me salió. Ese es un pastel que no te salió, pero ¿cómo? ¿Qué le echaste? ¿Cuánto tiempo lo pusiste al horno? Parece que ni le pusiste en el horno. Y usted me contesta: es que nada más le puse harina y estoy muy agüitada porque no me salió. ¿Cómo que nada más le pusiste harina? ¿Y no le pusiste huevos? ¿No le pusiste leche? ¿No le pusiste la canela? ¿No le pusiste el polvo para hornear? ¿La azúcar morena? ¿No lo pusiste en el horno? Te falta. Por supuesto que no es un pastel todavía. Usted me dice: yo ya me consagré, hermano. Ya me presenté a mí misma a Dios y no pasó nada. Pero te faltan los otros ingredientes. Te falta la primera parte del versículo. Te falta la última parte del versículo. Te falta la experiencia. Te falta, por así decirlo, el horno de la experiencia. Te falta tiempo, te falta crecimiento. Crecer y madurar en las cosas del Señor. Un pastel no nada más se hace con la harina. Hay otros ingredientes. Y también así, vencer el pecado no es cuestión de una consagración nada más. Hay otras cosas que hacemos. Hay otras cosas que usa el Señor, y sobre todo el tiempo en la cristiandad. Ahora, teólogos eruditos, un punto aquí muy interesante. Aquí el apóstol San Pablo en este texto nos habla de una consagración decisiva, no muchas consagraciones. Pero lo que quiero enfatizar aquí a todos en la congregación, cada uno de ustedes, es que hay cristianos que están atascados, por así decirlo, atascados en sus pecados. Porque en vez de confiar en Cristo, están confiando en su consagración. Lo repito, hay cristianos atascados y Dios los deja ahí. Porque en vez de confiar en Cristo, están confiando en su consagración. Y precisamente hay muchos que se consagran mucho por esto. Mejor es que la última vez que me consagré, no me consagré bien. Me voy a consagrar otra vez. Es que me consagré para ser pastor, pero a lo mejor yo no debería ser pastor. Me consagré mal. O también, es que no cumplí con mi consagración y no me metí al instituto. Es por eso que estoy así. Voy a consagrarme otra vez. Y esto es peligrosísimo.
Porque lo que están haciendo es confiar más en su fe, en su arrepentimiento, en su oración y en su consagración, en vez de confiar en Cristo. Porque cuando se dan cuenta que tan débil es su fe, que tan incompleto es su arrepentimiento y que tan imperfecta es su consagración, que entonces fallan y dudan de su fe, dudan de su arrepentimiento, dudan de su consagración. ¿Y qué pasa? Se frustran porque quedan en las mismas y pasa que hasta aún dudan de su salvación. ¿Por qué? No hay ninguna persona con una fe perfecta. No hay ninguna persona con un arrepentimiento perfecto y no hay ninguna persona con una consagración perfecta. Ninguna en todo el mundo. No, hermanos, tenemos que confiar en Cristo y Cristo nada más, nada de nosotros. Muy importante esto. No nos salva la consagración, lo que nos salva es Cristo. La consagración tampoco nos santifica, lo que nos santifica es Cristo. Entonces, pon tus ojos en Cristo. No pongas tus ojos en ti, no pongas tus ojos en tu consagración. Pon tus ojos en Cristo. Muy bien. Usted me dice, oye Paco, eso es cierto, yo lo creo. Yo lo creo. Pero el versículo 14 dice que el pecado no me va a vencer. El versículo 14 dice que yo estoy bajo la gracia. Pero todavía peco. Todavía caigo, todavía me enojo y todavía grito. Es más, el otro día se me salió una mala palabra tan fea, no lo puedo creer, se me salió. ¿Y sabes qué? Le aventé el sartén de los frijoles a mi esposo, hubieras visto. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí dice el versículo 14, véanlo, que el pecado no os censurará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué el pecado se enseñorea de mí, Paco? Bueno, esa es una buena objeción al versículo 14. Todavía no terminamos de estudiar el tema, todavía nos falta el resto del capítulo 7 y el capítulo 8. Pero vamos a extendernos un poco en esta respuesta porque creo yo que hay que entender bien el versículo y hay que estar bien en esto para poder comprender después lo que nos dice el apóstol. Y no creamos que el apóstol se está contradiciendo después con lo que nos dice después en el capítulo 7. Bueno, en primer lugar, la objeción es, Paco, todavía peco. Y el versículo 14 dice que el pecado no se censurará de mí, pues estoy bajo la gracia. La respuesta a esto, en primer lugar, hay que entender bien la promesa. El versículo no te promete que si te conviertes y te consagras, entonces no vas a pecar. No te promete eso el versículo. El versículo no te promete que inmediatamente después de haber orado y ser salvo, vas a vencer todos los pecados en tu vida. No te promete eso es el versículo de ninguna manera. Lo que el versículo te dice es que el pecado ya no es tu Señor. Es lo que te dice. Acuérdense de esa palabra, enseñorear. En medio de esa palabra está la palabra Señor. Es lo que significa. El pecado ya no es Señor de tu vida. Es decir, ya no te puede condenar y tú no lo tienes que obedecer. Ya no es Señor de tu vida. Bueno, en la práctica, y quiero ser práctico en este sermón. En la práctica, antes disfrutabas lo que el pecado te mandaba. Lo disfrutabas y lo hacías, sin ningún problema. Pero ahora no. Ahora te entristeces y caes en el pecado. Te arrepientes, hay un remordimiento muy fuerte que dice, no deberías de hacer esto. El pecado en tu vida te lleva a decir, como el apóstol San Pablo en el capítulo 7, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Peco tanto. Eso significa que el pecado no es Señor de tu vida, porque ahora Cristo es el Señor de tu vida y quieres obedecer a Cristo, no quieres obedecer al pecado. Antes no podías dejar de pecar, pero ahora sí puedes resistir ciertas tentaciones. Antes tenías muchos pecados en tu vida, pero ahora son menos y menos graves. Antes no tenías ninguna virtud ante Dios. Pero ahora tienes virtudes, tienes ciertas virtudes. El Espíritu Santo mora en tu vida y te da las fuerzas, te da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay cambios en tu vida y te esfuerzas por ser así y tener ese amor y ese gozo y esa paz. Bueno, por supuesto, la promesa nos dice, y es cierto, al final de tu vida, el pecado no te va a vencer.
Ahora sí, entre tanto llegas al cielo, mora el pecado en ti. Y aún el apóstol San Pablo dice, fíjense quién el apóstol San Pablo, las cosas que no debería hacer, esas hago. Y las cosas que debería hacer, no las hago. El apóstol San Pablo dice eso. Él confiesa eso en su vida. Y como cristianos, cada uno de nosotros vamos a confesar esa verdad. Que el pecado mora en nosotros y muchas veces fallamos. Pero lo último, cuando estemos en gloria, por supuesto, tendremos la victoria final. Pero entre tanto, aunque fallamos, no somos condenados por el pecado. No somos condenados por el pecado, porque el pecado no es nuestro Señor. El pecado no nos puede condenar. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Por eso el pecado no nos puede condenar. No estamos bajo la maldición de la ley. Ahora estamos bajo la gracia de Dios en Cristo. Una gracia que nos ayuda, nos transforma y nos perdona todos los días. ¡Qué gloriosa es esa cristiandad! Y es por eso que el cristiano puede cantar con alegría, aunque pecó ayer o la semana pasada. ¿Por qué? Porque se ha arrepentido. Y tiene la confianza de que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo pecado. No hay pecado en tu vida que la sangre de Cristo no pueda perdonar. ¿Lo crees? Si tú crees esto, puedes salir de la iglesia aquí contenta, satisfecho, en paz. La sangre de Cristo continuamente me limpia de todo pecado. Voy a perseverar. Voy a seguir adorando al Señor. Él me da la paz. Pero ¿por qué peco tanto, Paco? ¿Por qué peco tanto? Yo soy cristiano, llevo en la cristiandad como 20 años. Es cierto, mira, Paco, yo no quiero pecar. Pero ¿por qué no me ayuda el Señor? En segundo lugar, en respuesta a esta objeción del versículo 14, tienes que entender la naturaleza de la santificación en el cristiano. Y el apóstol ha brincado en estos versículos de la justificación a la santificación del cristiano. Ahora, ¿qué es que el cristiano es santificado? No significa que nos convertimos en San Paco Tadeo, cosas así, ¿verdad? No significa que somos canonizados. Significa, y en la Biblia, ustedes pueden leer la Biblia. En la Biblia todos los cristianos somos santos, todos. Todos estamos en un proceso de santificación. Lo que significa, como dice en Romanos 8:29, significa que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esa es la santificación, el proceso por el cual Dios nos separa del mundo para que seamos a la imagen de su Hijo. Es decir, Dios nos transforma para que dejemos el pecado, seamos pacientes como Cristo. Seamos buenos, fieles, misericordiosos como Cristo, honestos, generosos, gozosos como Cristo. Y lo más glorioso de esto para mí, hermanos, es que lo que nos asegura la santificación es que Dios es el que hace en nosotros y nos da el querer como el hacer por su buena voluntad, para su gloria. Filipenses 2:13 nos dice eso. Dios es el que nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cierto? Nosotros actuamos en la santificación. Claro, por supuesto que sí. Pero es un proceso de Dios por el cual poco a poco nos transforma. No es algo inmediato, es un proceso. Pero lo más importante, sí colaboramos nosotros, pero Dios hace la obra. Claro, nosotros estudiamos, nosotros leemos, nosotros nos levantamos, nosotros cerramos la boca, nosotros detenemos la mano que va moviendo el mouse a esas páginas. Nosotros detenemos la mirada, claro que sí. No presentamos nuestros miembros como instrumentos de injusticia, sino de justicia. Porque Dios hace la obra en nosotros. Ese es el cristianismo. Ahora, el punto aquí, en respuesta a la objeción. Nuestra santificación, hay que entender esto. Que no pecamos y crecemos en la virtud de Cristo. Es poco a poco. Es poco a poco. No es de un día para otro. Y depende de nosotros también. Depende de ti también. Es decir, si tú no renuevas tu entendimiento del Evangelio, si no te separas de la filosofía mundana, si no meditas en la Biblia, no oras, no vienes a la iglesia, no tienes comunión con buenos hermanos, no participas de la Santa Cena, no tienes comunión con Dios,
Obviamente el proceso va a ser mucho más largo. Obviamente no estás cumpliendo con tus responsabilidades. Pero Paco, ¿por qué peco tanto? Yo soy cristiana. De veras, llevo 20 años y llevo intentando mucho. Y estoy mejor, sí. Pero todavía me falta mucho. ¿Por qué no me ayuda el Señor para no pecar? Bueno, aquí está lo más peligroso del sermón, por cierto. Lo más peligroso del sermón. Alístense, pónganse los cinturones de seguridad. Fíjense que ¿cómo se llama? Las bolsas de aire están listas en caso de una explosión y un choque. Mucho cuidado con lo que voy a decir, pongan mucha atención. Tienes que entender que Dios en su sabiduría a veces permite el pecado en tu vida. Dios en su misericordia y sabiduría a veces permite el pecado en tu vida. ¿Qué? ¿Dios hace eso? Sí, Dios hace eso. Te voy a dar varias razones aquí. Número 1. Dios en su misericordia y sabiduría a veces permite el pecado en tu vida, que no venzas el pecado, para que aprecies más la gracia de Dios. Para que reconozcas, Dios de verdad, si me va a dejar entrar al cielo, va a ser por pura gracia. Porque yo peco tanto, yo fallo tanto. Si Dios me va a salvar, Dios me va a recibir, va a ser por pura gracia. Y eso de verdad es gracia. Nada de nosotros, nada de nuestros esfuerzos, nada de nuestra perfección, nada de nuestras virtudes. Solo los méritos de Cristo, de su vida, su muerte y su resurrección. ¿Cuándo confiamos en otra cosa que no sea Cristo? Lo que pasa es que Dios nos deja en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque estamos formando ídolos. Y el peor ídolo que podamos crear es lo que yo llamo la egolatría. La egolatría de pensar, yo voy al cielo porque estoy venciendo el pecado. Yo voy al cielo porque me esfuerzo mucho y me disciplino y me levanto a las 5 de la mañana a leer la Biblia. Mis tácticas, mis métodos, mi lectura. Yo qué bueno soy. Dios me va a recibir. Cuando tú llegues a ese punto, tenlo por seguro que Dios te va a abandonar. ¿Por qué? Porque estás creando un ídolo de tus métodos, tus oraciones. Y eso es lo peor del mundo ante Dios. Dios entonces te va a abandonar hasta que reconozcas, es por la pura gracia de Dios que voy a llegar al cielo. Dios tenga compasión de mí. Dios tenga piedad de mí. Yo soy un pecador. Pues Dios nos abandona hasta que apreciemos su gracia. Número 2. Dios en su misericordia y sabiduría a veces permite el pecado en tu vida para probarte y para que aprendas a luchar contra pecados más peligrosos. Vean conmigo Jueces. Lo mencioné la semana pasada, pero no lo leímos. Jueces capítulo 3. Voy a comenzar a leer con los versículos del capítulo 2. Al final del capítulo 2 nos dice el versículo 20, Jueces capítulo 2 y versículo 20. La ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Ahí pudiéramos parafrasear. Por esto dejó Jehová aquellos pecados en tu vida, sin arrojarlos de una vez, y no los entregó en tus manos. Ahora, ¿qué dice el capítulo 3? Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. ¿Qué pasó aquí? No habían conocido las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra,
para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitan en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heveos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron a sus hijos a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. ¿Ven lo que pasó? Dios dejó ciertos enemigos ahí, ciertas tribus, ciertos pecados, por así decirlo, para probarlos. Y para que conocieran la guerra, para que aprendieran a ir por ejércitos, que aprendieran la disciplina de la guerra, que aprendieran a usar la armadura de Dios. Entonces, Dios permite pecados en tu vida para probarte a ver si le amas. Para probarte muchas veces a ver si vas a perseverar en la cristiandad, aunque caes en tribulaciones, aunque caes en tentaciones. Amas a Dios, aunque estás mal. Vas a perseverar, aunque Dios no te ayude. O vas a perseverar a tu conveniencia, si Dios te ayuda con tus pecados y tus tribulaciones. Esa es la cuestión aquí. Dios es muy sabio en esto y muy misericordioso. Porque muchas veces, como lo vemos aquí, Dios deja pecados en nuestras vidas también para que aprendamos a luchar, a orar contra otros pecados más grandes. Todos los pecados, por supuesto, son malos. Todos los pecados son contra la ley de Dios, por supuesto. Todos los pecados merecen castigo. Pero hay pecados, nos dice la Biblia, que llevan a la muerte. Son más peligrosos. El orgullo, la vanagloria, la soberbia, esos son los pecados más graves. Es por eso que Dios permitió un aguijón en la carne en el apóstol San Pablo. Él nos dice de esto en 2 Corintios 12. Hay algunos que piensan que ese aguijón en la carne era una tentación carnal muy fuerte. San Pablo nos dice en la primera parte del capítulo algo muy interesante, muy interesante. Dice que él, no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, subió al paraíso, al cielo. Y escuchó unas cosas tremendas que el hombre no puede ni siquiera describir. Pero dice él, para que esas revelaciones no me enaltecieran sobremanera, para que yo no me enorgulleciera, para que yo no cayera en la soberbia y en el orgullo, Dios ha dejado este aguijón en la carne. Y así a veces a nosotros, hermanos, Dios permite ciertos pecados en nuestras vidas para que aprendamos a luchar, a orar, a aprender. Cuando yo soy débil, entonces yo soy fuerte. Y aprendamos a hincarnos y a rogar como el apóstol Pablo rogó. Y podamos vivir creyendo en la gracia de Dios. Porque a lo último eso fue lo que lo calmó. Bástate mi gracia. Entonces dijo él, por amor a Cristo voy a sufrir esto. Muy bien, número 3. Dios en su misericordia y sabiduría a veces permite el pecado en tu vida para que aprendas a tener compasión y ayudes a otros hermanos que sufren con esos pecados u otros pecados. Ahí pueden apuntar 2 Corintios capítulo 1 versículo 4 o también Lucas 22:31. Vamos ahí a Lucas, es el pasaje cuando el apóstol Pedro es advertido que va a negar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces en el tiempo de la crucifixión cuando él es arrestado. Nuestro Señor Jesucristo lo había advertido y vean lo que le dice Lucas capítulo 22 y versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor no le dijo a Pedro, el diablo te ha pedido, te va a tentar y fuertemente te va a sacudir. Pero yo he intercedido para que no peques. No fue así. Cristo intercedió para que su fe no faltara. Permitió ese pecado en su vida. Y qué feo, qué horrible el pecado de Pedro.
Pero lo permitió, y una de las cosas, de las razones fue, una vez vuelto, cuando te arrepientas y seas reconciliado, confirma a tus hermanos. Por muchos años tú sufres de ansiedad y el pecado de la ansiedad y fue muy feo y Dios lo permitió en tu vida, pero luego comenzaste a controlar esos sentimientos, a controlar ese nerviosismo, las promesas de Dios, ejercicio, buena nutrición, a lo mejor algunas medicinas, y por mucho tiempo fue muy difícil eso. Pero Dios te ayudó. Y luego conoces a un hermano, y aun cuando te saluda le tiembla la mano. Y ves sus ojos que están llenos de lágrimas y cansados de la insomnia que por días no ha dormido. Te platican del caso, mira del hermano cómo ha sufrido, y tiene esa ansiedad y ese nerviosismo. Tú no te burlas de él. Tú sabes lo que es no dormir, tú sabes lo que es temblar y amanecer frío, y tienes compasión por ese hermano. Oras por él. Le compartes las promesas de Filipenses 4. Por años. Sufriste con el orgullo y eras muy insumisa con tu esposo. Por años, y le pediste al Señor muchas veces de rodillas: Señor, dame humildad, Señor, ayúdame, yo sé que estoy mal. Dios te ayuda. Años después conoces a una hermana con graves problemas matrimoniales. Y te dice llorando: me voy a divorciar. Y es mi culpa. Yo sé que es mi culpa, pero yo soy así, no puedo cambiar. Tú, con mucha compasión y más conocimiento, no chismeas de ellas, no la criticas ni le enlodas más, sino que oras por ellas y le ayudas a ser una mejor esposa. De joven, adicto a la pornografía, y oraste y rogaste y hiciste tanto por dejar ese pecado. Y el Señor por meses te dejó ahí. Tú venías a la iglesia, venías a los tiempos de oración, le confesaste este pecado a tu hermano para que te ayudara, y el Señor te dejó ahí. Pero después te das cuenta que tus hijos están cayendo en lo mismo. Y con cuánta compasión y con cuánta sabiduría vas con tus hijos y los ayudas, sabiendo qué tan difícil es esa adicción. Si no hubieras pasado por lo mismo, no lo entendieras. Por eso, a veces Dios permite pecados en nuestras vidas. También, número 4, en penúltimo lugar, Dios en su misericordia y sabiduría a veces permite el pecado en tu vida para que reconozcas qué tan pecador eres y qué tan engañoso es tu corazón. En las palabras de Jeremías capítulo 19, versículo 7, pueden apuntar ahí, Jeremías 17, versículo 9, pero también pueden apuntar ahí Lucas 18, 9 y Romanos 7, 14, los versículos que siguen ahí. Creo que la mayoría de la gente, y desafortunadamente, trágicamente, muchos cristianos creen que son buena gente. ¿Por qué? No fuman, no toman, no se drogan, vienen a la iglesia, no dicen malas palabras, no se pasan los altos ni en amarillo, no se han prostituido, nunca han estado en la cárcel, se sacan buenas calificaciones, relativamente buenas calificaciones, nunca han reprobado. Así que piensan que son buena gente, vienen a la iglesia. El problema es que no reconocen qué tan pecadores son y qué tan engañoso es su corazón. ¿Por qué? Se comparan con el vecino. No son tan malos como los sicarios de Monterrey, No. Así que lo que pasa es que Dios los deja en sus pecados hasta que llegue el punto que llorando digan con el apóstol San Pablo: yo soy carnal, vendido al pecado. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Yo soy el peor
de los pecadores. Eso lo dijo el apóstol San Pablo. Y Dios muchas veces nos humilla y nos deja en nuestros pecados hasta que llegamos a ese punto para que corramos a Cristo como el único Salvador. Para que corramos a la cruz por el perdón. Para que seamos humillados y estemos alerta entonces. Yo soy pecador y soy muy malo. De verdad tengo un corazón engañoso. El pecado mora en mí de verdad. Y seamos más precavidos en no caer en las tentaciones, sabiendo que a lo último somos unos pecadores crónicos. Por eso que en la confesión de fe dice: el todo sabio, justo y benigno Dios a menudo deja por algún tiempo a sus hijos en las tentaciones multiformes y en la corrupción de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores, o para descubrirles la fuerza oculta de la corrupción y el doblez de sus corazones, para que sean humildes, y para infundir en ellos el sentimiento de una dependencia de apoyo más íntima y constante en Él, y para hacerles más precavidos contra todas las ocasiones futuras del pecado, y para otros muchos fines santos y justos. Y es cierto, hay otros fines santos y justos, otras razones por las cuales Dios permite el pecado en nuestras vidas. Pero en último lugar, Dios en su misericordia y sabiduría a veces permite el pecado en tu vida para que quieras ir al cielo con Dios. Es obvio. Si no pecáramos en este mundo, si no tuviéramos tentaciones en este mundo, el cielo no fuera tan llamativo. No quisiéramos estar en el cielo. No dijéramos como el apóstol San Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. ¿Por qué? Porque morir es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El morir es ganancia. ¿Por qué? Porque en el cielo ya no vamos a pecar contra Cristo. Pero entonces, sabiendo que en el cielo está Cristo, sabiendo que en el cielo ya no seremos tentados, sabiendo que en el cielo no hay diablo y no pecaremos, ansiamos estar en el cielo. Pero entonces, si no pecamos, no vamos a querer estar en el cielo, por una simple razón: le tenemos mucho miedo a la muerte. Y por otra simple razón, porque amamos a nuestros parientes y nuestros hermanos, y amamos este mundo. Pero si nos damos cuenta que mientras que vamos a estar en este mundo, vamos a pecar contra Dios, entonces la muerte se vuelve una ganancia. Ahora a lo último de esto se trata, hermanos. El problema no es nuestro pecado en sí. El problema no es el vicio en sí. El problema no es el enojo en sí. No. El problema es que el pecado es contra Dios. Por eso debemos de querer dejar de pecar. Porque a lo último queremos dejar de pecar para poder estar con Dios, nuestro Creador, nuestro gran Salvador. Ahora, mucho cuidado aquí, ojalá que nadie me malentienda en esto. Hay quienes vienen a la iglesia aún por las tardes, los domingos, para resolver sus vicios, para resolver sus pecados, pero no para estar con Dios, no para tener comunión con Dios, pero quieren resolver sus pecados, quieren resolver sus vicios para sentirse bien, para no tener problemas matrimoniales, para subir, por así decirlo, aumentar su famosa autoestima. Quieren venir a resolver sus vicios para no enfermarse, porque si no dejo esto, me va a dar cáncer. Si no dejo esto de la borrachera, me va a dar cirrosis. Si no dejo esto, me voy a morir. Quieren venir a la iglesia y dejar sus pecados para obtener un mejor trabajo. ¿Qué pasa? Dios te va a dejar en tu pecado hasta que quieras ser salvo y quieras ser santo, no por tu conveniencia o tu vanagloria, sino para que quieras ser salvo y quieras ser santo para Dios. Dios nos va a dejar luchando contra el pecado hasta que queramos ser santos, porque Dios es santo.
Y sin santidad no veremos al Señor. Hasta que queramos dejar el pecado porque amamos a Cristo. Por eso. No tanto porque no queremos ir al infierno, pero porque queremos ir al cielo, donde está Él, a quien amamos sin haberle visto, quien nos hizo y nos salvó por pura gracia. Oremos. Ojalá que algunas respuestas a estas objeciones de estos versículos te ayuden en tu vida. Pero como cristiano, el punto es, hermanos, perseveremos, tengamos paciencia. Dios está en el trono. Dios está en el trono de nuestro corazón si somos cristianos. Él es nuestro Rey. Si hemos pecado, confesemos nuestros pecados. Él, no nosotros, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Estamos luchando, batallando. Tú persevera, tú sigue. Hay un final. Dios te perdona, Dios te ayuda. Lo más importante del sermón, confía en Cristo. Pon tus ojos en Cristo.